Lo bueno que hizo Porfirio Díaz por México. Al hablar de Porfirio Díaz se abre un extenso abanico de controversias, visto por algunos como un dictador que, después de ser elegido en algunas ocasiones como presidente, en otras llegó a autoproclamarse como tal. Falta de libertades públicas, pobreza de la mayor parte de la población y la represión salvaje que sufrían indígenas y opositores políticos. Algunos lo ven como un hombre que incentivó el progreso de México, pero independientemente de la visión que se tenga acerca de este personaje de la historia mexicana, es innegable que el país obtuvo independencia y desarrollo gracias a él. Sus 31 años de mandato se caracterizaron por el modernismo que llegó a México. En ese lapso, la nación azteca pasó de ser un territorio endeudado y de poco interés para los Estados Unidos y los países europeos y asiáticos, a ser uno de los estados latinoamericanos con mayor desarrollo industrial y cultural. Veamos con atención qué fue lo bueno que hizo Porfirio Díaz por México. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Encabezó la primera batalla ante la Segunda Intervención Francesa. Este segundo enfrentamiento bélico se desarrolló entre 1862 y 1867, durante el gobierno de Benito Juárez. En ese entonces, Porfirio Díaz era un importante jefe militar e impidió el paso de los franceses desde México hacia Veracruz. Con la ayuda de los 4,000 soldados que tuvo a su cargo, participó en la Batalla de Puebla, la Batalla de Miahuatlán y la Batalla de la Carbonera. Además, estuvo al mando de la Brigada Díaz. En 1867, Díaz impidió el refuerzo de las tropas francesas en Querétaro. Con cada batalla, Porfirio Díaz logró que México concretara su independencia y soberanía, sin contar con que antes había participado en otros dos importantes conflictos bélicos, la guerra contra Estados Unidos y la guerra civil. Número 2. La visión política cambió su enfoque en el porfiriato. Pese a haber sido un destacado militar, Porfirio Díaz se diferenció en muchos aspectos de sus antecesores. Los gobiernos anteriores se habían centrado en fortalecer sus ejércitos, pues la administración de Estado tenía una visión militar y creía que la prioridad era tener un poderoso ejército. Pero Porfirio Díaz cambió ese paradigma en su segundo periodo, específicamente en el año 1884. El ángulo político de Díaz estuvo centrado en el aspecto civil, en los ciudadanos y en los avances a través de la construcción de obras. Pese a que algunas ciudades y clases sociales se vieron más beneficiadas en comparación con otras, es innegable que el desarrollo industrial de México comenzó con el gobierno de Díaz. La moral y la intelectualidad ciudadana fueron parte de su norte, por lo que la educación, basada en los valores civiles y morales, tuvo una importante relevancia. Número 3. Aumentó las inversiones extranjeras. El gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por allanar el camino de la inversión extranjera, aunque eso tuvo un costo para la población indígena y para el mismo Díaz. Las invasiones extranjeras y las guerras civiles ocurridas en el siglo XIX impidieron que los recursos mexicanos pudiesen aprovecharse al máximo. El porfiriato efectuó negociaciones con gobiernos y empresas de otros países. Eso hizo que en México se impulsara la producción agrícola y se reactivara el comercio. Las inversiones extranjeras generaron importantes fuentes de trabajo y las ciudades fueron creciendo. Díaz le brindaba a los inversionistas extranjeros muchas facilidades y ventajas. Así que tanto los gobiernos como las compañías de Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos invirtieron en la industria textil, en la construcción de vías ferroviarias, en la construcción de puertos, en la minería, el petróleo, la electricidad y en modernas formas de comunicación. Lamentablemente, los beneficios que estas inversiones generaron no llegaban a los campesinos, artesanos, obreros, indígenas, jornaleros y comerciantes menos influyentes. No obstante, la inversión extranjera promovida por Porfirio Díaz le dejó a México innegables aportes que hasta hoy son valorados. Número 4. Construyó importantes vías ferroviarias. Para el año 1876, cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia, México contaba con solo 800 kilómetros de vías ferroviarias. El control de esas vías lo tenían empresas extranjeras. Díaz sabía la importancia de estas vías para el desarrollo de un mercado interno, sin olvidar la gran relevancia que tendría para la entrada y salida de mercancía hacia Estados Unidos y los países europeos principalmente.
Esa es la razón por la que invirtió tanto en la construcción de vías ferroviarias, haciendo que muchas localidades tuvieran una estación de ferrocarril. Aunque también las empresas extranjeras construyeron muchas de esas vías, en especial las compañías estadounidenses, francesas y británicas. En 1908 creó el organismo descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, y gracias a este organismo, el Estado mexicano logró un 58% de participación en el control de las vías ferroviarias. En 1909 se nacionalizaron los ferrocarriles. Ya en 1911, al final del mandato de Porfirio Díaz, México contaba con más de 20,000 kilómetros de vías ferroviarias. Todo esto contribuyó con la industrialización y desarrollo de México. Número 5. Porfirio Díaz convirtió a México en un exportador de materias primas. Porfirio Díaz recibió la administración de un estado que estaba en quiebra. Con una deuda externa abrumadora, el comercio y la industria eran prácticamente escasos. Con todo este panorama, Díaz tomó medidas importantes y que convirtieron a México en un país de confianza ante la esfera internacional. La minería, la agricultura, la ganadería y la industria en general se vieron beneficiadas. Se exportó el agave conocido como enequén, palo de tinte, azúcar, algodón, café y petróleo, sin dejar de lado los recursos mineros y metalúrgicos. Número 6. Mejoró las vías de transporte. Ante la creciente inversión extranjera, era necesario que las regiones mexicanas se comunicaran entre sí, en especial los estados ubicados al norte mexicano, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza y Sinaloa. En el desarrollo de México, el transporte tenía un papel decisivo. Las vías ferroviarias y la construcción de carreteras tuvieron un importante incremento, y la mayoría estuvo a cargo de la inversión que hicieron empresas extranjeras, aunque también hubo algunas pocas que fueron construidas por empresas mexicanas, entre ellas las vías de ferrocarriles de Yucatán, que a diferencia de otras que en un inicio estuvieron a cargo de inversionistas mexicanos, nunca pasaron a manos extranjeras. Es por eso que el gobierno de Porfirio Díaz se convirtió en símbolo de la modernidad, en especial de la infraestructura del transporte terrestre. Número 7. Construcción e implementación de nuevas formas de comunicación. Porfirio Díaz construyó nuevas redes de teléfonos y de telégrafos que significaron la llegada de la revolución industrial de la comunicación a tierras aztecas. En 1877, México contaba con 7,136 redes y ya en 1911, al final del porfiriato, tenía 23,654 kilómetros de vías telegráficas. Esas redes contribuyeron con la economía al permitir la comunicación entre los puertos mexicanos de ese entonces. Sin contar con que, gracias a que cesaron los ataques de bandoleros, el sistema de correo volvió a funcionar sin inconvenientes y en el año 1900 estaban activas 1,972 oficinas de correos, cuya sede era el Palacio de Correos. Número 8. Construyó obras arquitectónicas. La arquitectura mexicana empezó a modernizarse y a presentar el estilo de las construcciones europeas del siglo XIX. Veamos algunas de esas obras. 1. El Palacio de Correo. Siguiendo el modelo arquitectónico gótico veneciano, isabelino y plateresco del siglo XIX, se inauguró este edificio el 17 de febrero de 1907. Adamo Boari, arquitecto italiano, y Gonzalo Garita, ingeniero mexicano, fueron los encargados de su diseño y construcción. La obra costó más de 2 millones de pesos. La belleza del Palacio Postal hizo que en 1987 fuera declarado Monumento Artístico de la Nación. 2. Palacio de Bellas Artes. Porfirio Díaz ordenó la construcción de este edificio para conmemorar los 100 años de la independencia de México. El gobierno de Porfirio Díaz solo comenzó la obra, pero no se inauguró sino hasta el 29 de septiembre del año 1934. Predominan en él los estilos Art Nouveau y Art Deco. Hoy es una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de México. 3. Monumento a la Revolución. Es una de las edificaciones mexicanas más lujosas y admiradas, y cuenta con 14,000 metros cuadrados. La obra se comenzó en 1906, pero debido a los desvíos de fondos, su construcción se detuvo en 1912, después de que Porfirio Díaz dejara el poder, hasta que el arquitecto Carlos Obregón Santacilia la retomó en 1933 y la culminó en 1938. 4. El Ángel de la Independencia. Es una de las obras más representativas de México. Porfirio Díaz la mandó a realizar para homenajear a los héroes de la patria y como una forma de exaltar el espíritu nacionalista. El 16 de septiembre de 1910 fue la fecha de su inauguración. 5. Transformación del bosque de Chapultepec.
Con la intención de que a él asistiera la alta clase social de la época, Porfirio Díaz mandó a convertir el bosque de Chapultepec en un parque urbano que tuviera el estilo inglés. Esta transformación también se hizo para conmemorar los 100 años de la independencia de México. 6. Hemiciclo a Juárez. El hemiciclo se construyó para homenajear a Benito Juárez, pese a que Porfirio Díaz se levantó en armas contra él. Recordemos que cuando Juárez fue presidente, le dio el importante cargo de mayor de la infantería de la Guardia Nacional a Porfirio Díaz, después de su destacada participación en la guerra contra los Estados Unidos. Además, Juárez también lo llegó a nombrar general de división en 1863, y como militar estuvo a cargo de 4 estados: Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Otras obras arquitectónicas de relevancia son el edificio Booker, el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, 1911, la Plaza Manuel Tolsá y la antigua aduana marítima de Tampico. Número 9. Procuró la formación de los mexicanos. Díaz siguió el ideal que tenía Benito Juárez de tener una sociedad formada que contribuyera con el desarrollo de la nación azteca. Juárez hizo en 1867 que la educación fuese gratuita, obligatoria y sin dogmas que influyeran en ella. Pero fue Porfirio Díaz el primero en crear una institución normalista para que los profesores pudieran formarse con la perspectiva positivista. Además, hizo posible la petición de Justo Sierra para que las mujeres pudieran educarse en la Escuela Nacional Preparatoria. Con el propósito de que se diera un proyecto de educación renovado, en el Porfiriato se realizaron encuentros entre maestros, pedagogos e intelectuales. En 1905 fue creada la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para que se ocupase de la educación en todos sus niveles y en cada parte del territorio mexicano y de cualquier institución ligada a la educación: bibliotecas, museos, teatros, etc. Porfirio Díaz, en su afán por tener una sociedad de primera, siempre tomó en consideración los proyectos de Gabino Barrera o Justo Sierra, grandes intelectuales de la época. A los mexicanos se les enseñaba a amar a la patria y, por ende, a cada una de sus instituciones. Un ciudadano educado contribuiría siempre con la concreción de la paz, el progreso y la defensa de la nación mexicana. Era así como se formaría un individuo para el progreso. Obviamente, el centro de la educación eran los jóvenes de la época. Todo esto ocurría sin que Porfirio Díaz descuidara la educación en los cuarteles. Número 10. En 1900, y tras promulgar una ley, Porfirio Díaz creó la Universidad Nacional de México. La idea fue del periodista, escritor y político Justo Sierra, quien la presentó ante la Cámara de Diputados en abril de 1910. En mayo de ese mismo año, Porfirio Díaz promulgó una ley para que las escuelas de ingeniería, medicina, la jurisprudencia y la Escuela Nacional Preparatoria, creadas por los españoles, se unieran en una sola institución, la Universidad Nacional de México, que actualmente lleva por nombre Universidad Nacional Autónoma de México y que fue inaugurada el 22 de septiembre de 1910 en la sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue así como la ciencia se nacionalizó y el saber se democratizó, ante la preocupación que existía por las pocas posibilidades de preparación universitaria. La Escuela Nacional Preparatoria fue tomada en cuenta para el proyecto de educación universitaria que se tenía en el país. Número 11. La Iglesia Católica volvió a tener libertad de culto. Las leyes de reforma y la Guerra de los 3 años hicieron que la Iglesia Católica perdiera poder en México desde que la Constitución de 1857 se promulgó. La Guerra de los Religioneros que iniciaron los católicos en 1873 terminó cuando Porfirio Díaz tomó la presidencia en 1876. Díaz tuvo en 1880 su primer acercamiento con la Iglesia a través de Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, el arzobispo de la Ciudad de México, que ofició la ceremonia del funeral de Delfina Ortega de Díaz. La libertad y el poder que recuperó la Iglesia en México fue en parte gracias a la amistad que tuvo Díaz con el sacerdote oaxaqueño Eulogio Guilou. Esta amistad hizo que cesaran las diferencias que hubo entre la Iglesia y el Estado durante el gobierno liberal. Guilou ofició la boda de Porfirio Díaz con Carmen Romero Rubio en 1881 y posteriormente, en 1887, se convirtió en el primer arzobispo de Oaxaca. La Iglesia incrementó el número de diócesis y arquidiócesis durante el mandato de Porfirio Díaz, además del número de sus propiedades, entre ellas hospitales y escuelas. Los jesuitas pudieron regresar a México. Aunque hay que aclarar que Díaz no cedió ante toda petición, pues se negó a firmar un concordato con el Estado del Vaticano, decisión que impidió que Guilou fuese investido como cardenal.
Pero a pesar de esto y de que el número de protestantes también crecía en el país, Porfirio Díaz se proclamaba católico, apostólico y romano desde su espacio más íntimo. Número 12. Hizo de México una nación confiable. Ante el pago de la deuda externa, las oportunidades de educación y empleo, y las obras de modernización hicieron que el mundo mirase a México con otros ojos. A pesar de que no todos los estados mexicanos se vieron igual de beneficiados, se prestó especial interés al hecho de que Díaz estableció impuestos que no perjudicaron el comercio interno. Fue así como el porfiriato pagó las deudas de sus antecesores y consiguió nuevos préstamos para seguir logrando el desarrollo del país. Díaz fusionó el Banco Mercantil Mexicano y el Banco Nacional México para crear el Banco Nacional de México el 2 de junio de 1884. A través de esta institución se manejaba la tesorería mexicana y los habitantes del país azteca conseguían préstamos. Se redujeron los gastos y se incrementaron los ingresos, logrando 2 millones de pesos por concepto de superávit. Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Francia, España e Inglaterra mejoraron considerablemente. El gobierno garantizaba las ganancias a los inversionistas extranjeros. La industria petrolera comenzó a darle a México ganancias muy representativas tras el impulso que Díaz le dio, al igual que la minería, industria que volvió a repotenciarse luego de que estuvo paralizada por los conflictos ocurridos en los años anteriores. Sin dudas, y a pesar de que su gobierno no fue totalmente justo con indígenas, campesinos y demás personas de pocos recursos, México es lo que hoy, gracias a todas las obras de desarrollo que Porfirio Díaz hizo, logró el cese de muchos conflictos internos y externos. Díaz nos dejó importantes obras que hoy son íconos de México y admiradas en el contexto mundial. Es algo que la historia nunca podrá negar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de lo bueno que hizo Porfirio Díaz por México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.